La sombra, ese huésped nunca esperado por la luz, ese espacio inhóspito y vacío, ese otro lado escondido del mundo sensible que acostumbramos a ver en la vida y en la representación de la vida, guardó un silencio de siglos, hasta renacer diluida entre los colores de la paleta del pintor. Si bien el Oriente, menos vulnerable a la dualidad, había acogido a la sombra desde mucho antes en sus manifestaciones pictóricas, Occidente precisó de la voz del filósofo para alcanzar a ver en el reino de las sombras un mundo de magia, de belleza y de sentido. En Platón, por ejemplo, surge la dicotomía ya entre la representación de la pintura concebida como espejo, que va a ser luego recuperada por el Renacimiento, sobre todo por Leon Battista Alberti a comienzos del Renacimiento, en su libro de Pictura, y una concepción más arcaica que viene un poco de Egipto y de la Grecia arcaica, que es la representación como sombra, la pintura como sombra. En el mito de Butades se cuenta la historia de una joven doncella que, enamorada de su novio y sabiendo que él va a partir de viaje fuera de la ciudad de Corinto, decide pintar su sombra o digamos, capturar su sombra ayudada por una vela para cuando él se marcha tener presente su imagen. En el siglo I después de Cristo, Plinio el Viejo cuenta en su fábula cómo, para representar la sombra, la figura real tiene antes que estar presente, siquiera en el estricto momento de su representación, y cómo la sombra del amado, convertida en huella de sí mismo, en la sombra que la muchacha dibuja en la pared, pasa a convertirse en efigie del templo de Corinto, una vez su padre moldea con manos de alfarero al fantasma ausente, muerto como un héroe en la guerra. Recordemos que en Homero, por ejemplo, las sombras de los difuntos eran meramente el recuerdo que los vivos tenían de ellos, y era un recuerdo además fugaz que iba desapareciendo. Como habrán notado los visitantes a la exposición, no hay obras de la Edad Media en esta, y es porque las pinturas de la Edad Media no tienen sombras, y no tienen sombras precisamente porque los seres representados en la Edad Media no son corpóreos, en el sentido de que no se representa su ser material, sino que son o bien sombras ellos mismos, como en el Purgatorio de Dante, o bien proyecciones de las ideas de la mente divina. La corporeidad, el volumen y el verismo de las figuras se limitan a encerrar los límites conceptuales, quedando relegados a la componente espiritual, más importante que nada, y a la transparencia que atraviesa las vidrieras de las catedrales, como presencias intangibles que siguen buscando en la luz la presencia divina. La sombra se descubre prácticamente en el Renacimiento. Es un descubrimiento que corre de manera paralela con la perspectiva. En el momento que los pintores del Renacimiento descubren el hecho que el cuerpo humano tiene un volumen, que este volumen está en un espacio, en ese mismo tiempo la sombra se vuelve un problema de la figuración. En el mismo Renacimiento hay un momento, más que un momento, un tema iconográfico que plantea de manera especial el contenido simbólico de la sombra. Y este tema iconográfico es el tema de la Anunciación. A raíz del hecho que en el Evangelio de Lucas, en el momento que el ángel entra en la habitación de la Virgen se asusta y pregunta cómo es que yo seré la madre de Dios, yo que soy virgen. El ángel le contesta con unas palabras un poco misteriosas. Este simbolismo temprano de la sombra en las anunciaciones renacentistas volvería a ser silenciado por la razón dominante como criterio ordenador de las composiciones pictóricas. En este sentido, la mirada del artista se vuelve cada vez hacia objetos más definidos, como una sombra recortada que los hace comprensibles, de manera que iluminar las figuras de una escena es al mismo tiempo iluminar nuestro entendimiento. En principio, la sombra y la luz son puras abstracciones. En la naturaleza no existen la sombra y la luz autónomas, siempre se dan mezcladas, de manera que aparecerían siempre unidas, y
El resultado es que sin sombra no se puede ver nada y que a la vez la luz puede servir puramente para ocultar, no solo para revelar. Pero desde luego en la tradición idealista que está detrás de la explicación mítica de la pintura, la luz representa la plenitud, lo completo, lo comprensible, lo racional. Y aún más, que la sombra siempre domina sobre la luz, que ella sola sería capaz de arrebatarle la luz a un cuerpo, hasta oscurecerlo por completo, mientras que la luz, con toda su primacía de siglos, difícilmente podría eliminar plenamente las sombras. En estas y otras reflexiones incide Stoichita en su obra Breve historia de las sombras, que está en el origen de esta exposición. El barroco, sobre todo con Caravaggio y luego con la escuela de Caravaggio, cuando los contrastes de luz y de sombra, el claro-obscuro, fueron a raíz de una nueva definición de la imagen. Y hay caravaggistas italianos, españoles, holandeses, y hay toda una sala en la exposición del Museo Thyssen donde se ve bastante bien cómo son artistas que juegan con la sombra, con efectos muy especiales. También por el hecho que en esta época del barroco, en la escuela de Caravaggio, por la primera vez de una manera muy casi programática, diría yo, se integra la fuente de luz en el cuadro mismo. No valió, sin embargo, el pulso sutil de los tenebristas en el uso de la sombra para frenar las resistencias del academicismo. El mismo Leonardo, en los 6 libros sobre la luz y la sombra, nos habla de la sombra ideal, aquella que da a los cuerpos corporeidad y consistencia, aquella que evita enturbiar la claridad de la composición con la mancha negra. Y en tensión constante, con esta mesura de sombras, en ocasiones meramente dialéctica, el romanticismo abriría un nuevo capítulo, con el retrato de una oscuridad que, más allá del mundo visible, se encuentra en la intimidad del ser. Es el caso, por ejemplo, del romanticismo, es el momento en el que la sombra adquiere un mayor protagonismo porque se va a ligar a la estética de lo sublime, a la estética también de lo siniestro. La sombra va a ser la representación un poco del otro, de la parte negativa de nosotros mismos. Esa componente narrativa y negativa que no está en el caso del mito de Butades, pero que sí que está, por ejemplo, en Platón, al hablar de las sombras como la contraposición a la luz divina o al conocimiento por excelencia, va a ser, digamos, una parte esencial de la reflexión sobre la sombra en la pintura occidental. La época romántica descubre otra vez esta carga simbólica de la sombra y entonces la sombra se vuelve como una emanación de la persona. Hay este cuadro pequeño pero hermosísimo de Tischbein, donde vemos a un hombre solo en una habitación con una sombra que le parece que sale de él mismo, da la vuelta a la misma habitación para volverse sobre él mismo. Y esa nueva concepción de la sombra, como algo consustancial al ser, va a ser repensada por los artistas contemporáneos en su vocación transgresora del arte occidental, huyendo de la constante manida que ve a la pintura como simple ventana, como mero arte de la definición de las formas de un mundo que, sin embargo, no deja de cambiar. Habría que compararlo con lo que sucede ya en los momentos finales de la modernidad con pinturas de Monet como son las ninfeas. En las ninfeas de Monet lo que se pinta no son objetos definidos, sino una superficie de agua que es como un palimpsesto, es decir, una transposición, una transparencia de sombras y reflejos en donde el autor, que puede estar mínimamente reflejado sobre esa superficie acuática, no representa ya más que alguien que está allí para servir al mundo de los reflejos y las sombras. El autor va a quedar completamente disuelto en la representación y ésta pasa a convertirse otra vez en espejo, en un espejo que a su vez va a reflejar la sombra,
y no se trata ya de una sombra siniestra, de ese lado oculto del ser que inauguran los románticos, sino de una sombra más objetiva, capaz de subjetivarse en la belleza de la naturaleza representada y a través de las oscilaciones de la luz. En el caso del impresionismo, la sombra no tiene una connotación negativa, sino más bien en esta ocasión se utiliza formalmente para analizar y para estudiar la luz y para ver cómo reacciona en concreto la luz, los complementarios, en el caso de las sombras, que normalmente las sombras ya no va a ser una sombra negra y no va a ser tampoco una sombra narrativa que alude a un drama o digamos, al alma desgajada del personaje, sino que va a ser un objeto de investigación y de investigación en relación a los complementarios y a la representación de los matices de color. La observación minuciosa de la luz que lleva a cabo el impresionismo, el estudio técnico de su recorrido de color en las superficies de la naturaleza, anunciando con sus matices las horas del día, las estaciones del año, incluso las características propias del lugar elegido por el pintor, nos hablan ya de una superación del virtuosismo pictórico en el intento de dramatizar con la luz el movimiento de la escena. A partir de ahí es imposible no deformar las perspectivas, no ir a configuraciones monstruosas, y en ellas la sombra ya no tiene el papel de darle una forma comprensible a los objetos, sino que tiene precisamente el papel de revelar un alma, el alma monstruosa de las cosas, ese alma que se pone de manifiesto cuando se hace una utilización nihilista del código de la representación occidental. Y es que el misterio que deja tras sí la propia existencia y la consistencia de lo sólido en un mundo efímero nos lleva a un duelo fatal en que las cosas parecen ser a la vez reales e imposibles. Fue fundamentalmente Giorgio de Chirico el que recuperó el papel de las sombras, el papel expresivo de las sombras, un poco recogiendo la tradición romántica y haciendo de la sombra la representación del otro, de lo siniestro. En sus cuadros la sombra crea fundamentalmente tensión, anticipa cosas que van a suceder, normalmente dramáticas, y crea la alienación propia de un poco de las ciudades modernas. A partir de Giorgio de Chirico y del retorno al orden de comienzos de los años 20, tras el cubismo y las abstracciones de la década de los 10, la sombra va a tener un papel más importante, pero va a tener un papel más importante en el sentido de que, por una parte, enfatiza el orden establecido con una apariencia de tridimensionalidad y de normalidad en las imágenes representadas, como pueden ser los surrealistas, que sería uno de los movimientos que más ha prestado atención a la sombra, sobre todo en su derivada, en su parte ligada a la representación de los sueños. La más transitoria de las sustancias, el reflejo más sublime de todo lo fugaz y momentáneo, la sombra, puede ser fijada para siempre en el lugar usurpado a un único instante, el instante original y referente. El cine mismo, siendo prácticamente hijo de la fotografía, es una fotografía en movimiento. Entonces el cine tiene en su propia historia una prehistoria, que esta prehistoria es la fotografía. Solo que la fotografía se está animando, es fotografía, luces y sombras en movimiento. Así que el mismo arte cinematográfico puede ser considerado como una animación de este juego de luces y de sombras. De la proyección del cine, que empezaría por descubrir las complejidades de un mundo en movimiento, a la proyección más íntima de las sombras del ser, que conoce de repente en su reflejo su propia verdad, se abre el ojo del artista, a través de un diálogo más sincero, al definitivo hermanamiento de la luz y la sombra.
En la historia de la filosofía lo encontramos, por ejemplo, en el libro titulado El caminante y su sombra de Nietzsche, en que éste tiene la necesidad de buscarse un interlocutor para conocerse a sí mismo. Decía San Agustín que no nos conocemos directamente, sino en espejo y por enigmas, y de ese modo, para dialogar con uno mismo, siempre el pensamiento necesita crearse una proyección. Por este motivo, la sombra misma le dice a Nietzsche que ama a los hombres porque son hijos de la luz solar. El cine incorporó la sombra como un motivo aparte, así que tenemos en todo el expresionismo alemán, por ejemplo, desde las más célebres películas de los años 20, como el Nosferatu de Murnau y todo lo que sigue, una concentración sobre la sombra como motivo maléfico, como motivo negativo, la sombra amenazadora, con un papel narrativo también de prever un poco lo que pasará en la narración cinematográfica y es una de las características más importantes. El cine construye así la ineludible superioridad de la tragedia, el triunfo del reino de las sombras mediante el uso estilizado de la luz y de los recursos cinematográficos. Esa parte negativa, siniestra del ser que ya han recogido para esta época todas las artes, va a probar su ocaso, su absoluto nihilismo, su fin último en el alejamiento total de la luz. La pintura va a encontrar su catástrofe casi definitiva, su hundimiento en la nada, en una sombra total y absoluta en el cuadrado negro de Malevich, donde parece que la representación desaparece para siempre. Sin embargo, autores posteriores piensan que esto se puede superar, que se puede salir de la situación de imposibilidad de representar, tomando la sombra no como final, sino como origen. Ahí está la fotografía de Brancusi sobre el origen del mundo que está en esta exposición. Es sorprendente ver cómo este motivo de la sombra funciona en el arte contemporáneo. También es sorprendente porque en la época contemporánea los medios ya se han puesto en discusión, la pintura no es más pintura, la escultura no es más escultura, y entonces tenemos de una parte toda el arte de las instalaciones que juegan con luz y sombra. Hay luego el arte vídeo, los dibujos, ponemos el problema del cómic animado, incluido hemos incorporado un poco al último momento en la exposición también cómics cinematográficos que recogen viejas leyendas como la de Peter Schlemihl, el hombre que perdió su sombra, y que enseñan cómo los artistas muy jóvenes se preocupan de estos temas, parecen simbólicos y tan viejos como la historia del hombre sin sombra, pero con nuevos instrumentos. La sombra renace una y otra vez de las muertes de sus múltiples destinos, incluso del apagado total de Malevich, que es quizá la más fiel expresión de su esencia, hasta los designios futuros de la huella, de la copia, que pierde al referente para siempre en el viaje de la luz a través del tiempo.